mamá youtuber, ¿cómo estás? ¿Qué harías si tú no tuvieras miedo? ¿Qué has dejado de hacer por miedo? ¿Qué harías para vencer el miedo? ¿Y qué miedo vencerías para el 2020? ¿Cuáles son tus propósitos? Yo soy Galu, mamá youtuber, y este año, el 2019, me he desafiado a mí misma. Me convertí en una mamá youtuber a los 53 años. Y eso ha sido para mí uno de los desafíos más grandes a los que me he atrevido, pero no ha sido el único. Y hoy el tema y lo que quiero preguntarte es: ¿qué has dejado de hacer por miedo? ¿Qué es aquello que hubieras hecho si no hubieras tenido miedo? Quiero que me des tus comentarios. ¿Qué has dejado de hacer por miedo? ¿Y a qué te atreverías? Una de las cosas más difíciles de hacer, y sobre todo en los negocios por internet desde casa, que es a lo que estoy ahora dedicada, a enseñar y ayudar a las mamás a hacer negocios por internet desde casa para que esas mamás regresen al hogar. Porque yo, después de 30 años de haber sido empresaria, de ser una persona que estudió administración de empresas en la Javeriana, derecho de negocios en el externado, y que me fui a estudiar una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey del Estado de México, de donde me traje 3 mexicanos, mi marido y mis 2 hijos para Colombia. Y después de haber sufrido 2 quiebras, y cuando me fui para México me fui divorciada, peleada con mi papá, enferma, sin dinero, sin amor, muy asustada, me di cuenta que una de mis características ha sido vencer el miedo. Porque lo que primero quiero decirte es que nunca he dejado de tener miedo. No es que yo deje de tener miedo, no es que no tenga miedo de estar frente a esta cámara hablándote hoy, no es que yo no hubiera tenido miedo de montarme a un avión cuando me había divorciado, cuando había peleado con mi papá por la quiebra de la empresa. No es que yo no tuviera miedo, al contrario, estaba temblando, estaba muerta del miedo. Pero una de mis características es que me atrevo a pesar del miedo. No es que yo no tenga miedo, es que me atrevo con miedo y todo, temblando y todo, lo he hecho. Porque para cualquier propósito del 2020, ya sea para los negocios por internet desde casa o para los negocios sin internet y fuera de casa, para cualquiera de las alternativas siempre debemos entender que es lo que hay que vencer es al miedo. Y yo creo que es de lo que se trata todo en la vida. Porque cuéntame, ¿cuándo estuviste preparado? ¿Para nacer acaso? Yo creo que uno en el vientre está muerto del pánico de que lo expulsen de ese sitio resguardado donde tienes todo, donde estás calentito, donde no quieres ni nacer porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Y desde ahí en adelante toda la vida se trata de enfrentar los miedos. No estamos seguros en ningún sitio. ¿O acaso tú estuviste preparado cuando ibas a entrar al colegio? Ese día de ese miedo que te separabas de tu familia y que tú creías que te iban a abandonar en ese colegio de pronto. ¿Tú cuándo no has tenido miedo? ¿Cuándo no has tenido que hacer las cosas con miedo? Todos tenemos que hacer las cosas aún con miedo. Yo hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo que harías si no tuvieras miedo? Pero más que eso, es hacerte caer en cuenta de que siempre tenemos miedo. Y hagas lo que hagas, siempre estará el miedo. La diferencia está en si nos atrevemos a pesar del miedo y con miedo y todo. Y eso es de lo que hoy puedo yo hablarte. A pesar del miedo y con miedo y todo, ¿podemos hacer las cosas? Pues las hemos tenido que hacer. Entonces, ¿qué es lo que harías a pesar del miedo? ¿Qué es esos propósitos del 2020? ¿Qué miedo vas a enfrentar? Porque la vida entera se trata de los miedos que enfrentemos. ¿Qué es lo que tú has dejado de hacer por miedo? ¿Acaso no te has atrevido a cantar, a bailar, a tocar guitarra, a pintar, a decirle a alguien que lo quieres, a decirle a alguien que no lo quieres, que ya no quieres más? ¿Qué es lo que no te has atrevido a hacer por miedo? Y yo quiero decirte hoy que no es que yo sea valiente al pararme aquí frente a una cámara y convertirme en una mamá youtuber. Es que
a pesar del miedo lo hago. No es que no tenga miedo, es que a pesar del miedo lo hago. Entonces, para el 2020, ¿cuáles son tus propósitos? Hoy estuve hablando con mi hijo de 18 años y le dije, estoy tan feliz, realmente tan feliz, de que yo a puertas de mis 54 años, siendo una mamá youtuber, me atreva a tener una cantidad de proyectos, de metas y de propósitos para el 2020 como nunca creo haberlos tenido antes en toda mi vida. O sea, para los 54 años planeo que esta sea la mejor década de mi vida, planeo ser mamá youtuber, planeo ayudar a mamás a atreverse a hacer negocios por internet desde casa, porque hago un llamado a las mamás a volver al hogar. Porque en mi video anterior te dije por qué las mamás podríamos volver al hogar y armar clanes como esos clanes ancestrales y milenarios que nos unieron como mujeres, pero a través de internet, lo que yo ya estoy haciendo. Estoy uniéndome a comunidades de mamás youtubers, de personas que se están atreviendo, uno, a hacer negocios, dos, a dar un mensaje al mundo, a decir lo que tienen que decir y a aportar a la humanidad. Yo quiero contarte hoy por qué cuando yo tuve, creo que mi mayor miedo en la vida, porque ni siquiera cuando me iba a casar tenía tanto pánico. Cuando tuve tanto pánico, tanto miedo, estaba enferma, me acababa de divorciar, estuve peleando con mi papá por la quiebra que habíamos tenido, me enfermé, tenía gastritis aguda crónica, literalmente estaba en ese aeropuerto habiendo tomado una decisión desafiante, que era irme a México con una amiga que apenas conocía. Yo no te sé decir exactamente qué es lo que hace que yo desafíe mis propios miedos, porque lo he hecho siempre, pero realmente casi que es no pensarlo mucho, o sea, porque yo cuando reaccioné, cuando estaba sentada en ese avión ya rumbo a México, ahí caí en cuenta de la decisión tan desafiante que había tomado y del pánico que tenía. Me abordó un pánico que lloré, en serio, muchísimo. Sentí que mi vida se había acabado, que tenía que iniciar una nueva vida, pero no sé qué hizo y lo he analizado profundamente porque he dado charlas respecto al perdón, la gratitud y muchas cosas. Y el miedo yo creo que es el gran enemigo. No sé qué hizo, creo que es no pensarlo tanto. De pronto es eso, de pronto es no pensar tanto las cosas y por eso los propósitos del 2020 son hacer. Realmente para mí son hacer, no pensar, no pensarlo tanto. Cuando te pones a pensar las cosas tanto, no las haces. Pero es que todo aquello que tú te atrevas a hacer, todo aquello que te invite a llevarte a otro nivel, todo aquello que te lleve a otros lugares tiene que ser casi que demencial, casi sin pensarlo, como nacer, como cuando te atreves a caminar por primera vez, como cuando te atreves a montarte en una bicicleta a pesar de que sabes que te vas a caer, como cuando te casas, o acaso estás preparado para casarte. ¿Por qué estamos buscando siempre estar preparados, estar listos? Porque nunca estamos listos. Siempre estamos aterrorizados, pero hay quienes actuamos a pesar del miedo y hay quienes no. Y esa es mi invitación de hoy. Cualquier propósito que tú tengas para el 2020 tiene que incluir una reflexión de cuál es ese miedo. ¿Cuál es ese miedo que no te ha dejado actuar? ¿Cuál es ese miedo que no te ha permitido dar el siguiente paso? ¿En qué no has dado el siguiente paso? ¿Acaso en el amor? ¿No has dado el siguiente paso en el amor? ¿No has dado ese paso de decir sí, quiero a esta persona o no, no la quiero? Porque esta también es una decisión de terror, pero también de pronto hay que tomarla. Para el 2020, ¿cuáles son tus propósitos? Y dentro de esos propósitos, ¿cuál es tu reflexión respecto de qué es lo que ha hecho que en años anteriores no hayas cumplido esos propósitos? La verdad, a mí mucha gente me ha preguntado, pero Galu, ¿cómo es que te atreves a estar frente a una cámara? Yo también me lo pregunto. ¿Cómo es que me atrevo? ¿Cómo es que me atrevo? Y te voy a decir la verdad, no es que no me dé miedo, de hecho me da pavor, de hecho me da mucho miedo, de hecho me late el corazón, de hecho me sudan las manos, de hecho siempre tengo miedo, pero eso no impide que lo haga. Si tú esperas a que no tengas miedo, no lo vas a hacer nunca lo vas a hacer. Si tú te esperas a que se te quite el miedo,
no lo vas a hacer nunca. Nunca lo vas a hacer. Cuéntame qué es ese miedo que tú vas a enfrentar, porque no vas a esperar a que se te quite el miedo, porque no vas a esperar hasta que estés tranquilo, porque no vas a esperar a que no te dé miedo. Cuando yo llegué a México, después de estar aterrorizada en ese avión, de haberme dado cuenta de lo que hice, de que en la peor circunstancia de mi vida, en el peor estado mental y emocional en el que pude haber estado, me subí en un avión y me fui para México sola. ¿Y qué es lo que me encontré en México? Nada más ni nada menos que me encontré el amor de mi vida, el padre de mis hijos y una gran familia a la cual voy a ir a visitar el domingo. Hoy es mi despedida del año 2019, me voy de vacaciones y hoy quería hacer esta reflexión contigo. ¿Qué harías a pesar del miedo? ¿Y qué has ganado cuando has vencido los miedos? No coloques en 1000 propósitos del 2020, ese es mi consejo para ti hoy. Coloca 3 grandes propósitos, pero propósitos grandes, propósitos desafiantes, propósitos que realmente te saquen lo mejor de ti y enfréntate a ellos. Porque esos propósitos que realmente están en tu corazón, están esperando por ti. Y si tú sigues dando como disculpa que es que tienes miedo, ese miedo va a ganar siempre. Ese miedo va a ganar siempre. Cuando yo he vencido el miedo, es porque me he atrevido a pesar de estar temblando. Y eso es lo que me pasó en los primeros videos que yo hice como mamá youtuber. Claro, me enfrenté a una cámara porque decidí hacerlo, pero no es la única forma de hacer negocios por internet desde casa para mamás. No es la única forma de enfrentarte a una cámara. También puedes hacer culinaria y nunca mostrar sino tus manos y los ingredientes que tienes que hacer. También puedes hacer clases o algún tipo de educación o conocimiento sin mostrar absolutamente nada de ti, tal vez tu voz, o tal vez simplemente hacer unos videos animados como de muñequitos para ilustrar lo que quieres decir. Hay miles de canales en YouTube, hay cientos de alternativas en internet y en el marketing digital para hacer negocios por internet que no implican ponerse frente a una cámara. Pero si de pronto ponerte frente a una cámara es ese miedo que tú debes vencer para hacer algún negocio por internet desde casa, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para desafiar ese miedo? Para hacer lo que quieres hacer, para decir lo que quieres decir, para dar ese mensaje al mundo, para mostrarte al mundo. Porque la única manera de que realmente lleguemos a otro nivel es enfrentándonos a ese miedo. De eso es de lo que se trata este reto en la vida. Cuando tengas miedo de algo, ese es el miedo, ese es el reto a vencer, ese es el desafío, es eso lo que tienes que hacer. Es justo eso lo que tienes que hacer. Así que, con miedo o sin miedo, tus propósitos del 2020 ojalá se te realicen. Te deseo todo lo mejor, te deseo un bendecido año 2020, te deseo que desafíes el miedo, te deseo que actúes a pesar del miedo, te deseo que salgas de tu zona de confort y te deseo lo mejor. Me voy de vacaciones, pero te voy a hacer muchos videos sobre México en mi canal de YouTube. Así que bendiciones, bendecido año 2020, que Dios te bendiga, chao.